Patria, tu historia. La memoria histórica nos da identidad. Nuestros patriotas, sus hechos que forman parte de nuestra vida como pueblo. Grandes hombres y mujeres que antepusieron a sus vidas su amor a la patria. A continuación, hechos y sucesos que vibran en nuestra memoria histórica en La Hora del Patriotismo, con sus anfitriones Martín Claramón y Yúdice Sánchez. Buenas noches amigos y amigas. Estamos ya en la hora del patriotismo. Cuando son las 8:06, ingresamos ya pues a sus hogares y queremos decirle que ustedes esta noche van a tener un programa muy bueno, un programa con personas que nos van a contar su vasta experiencia en la vida y sobre todo pues porque ya les vamos a contar quiénes son. Ya Martín nos va a decir. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Yúdice. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Que Dios nos bendiga. Patriotas salvadoreños, tengan buenas noches. Buenas noches, mi coronel Munguía Payés, mi capitán Marcelo Cruz Cruz, compañeros lisiados de guerra, tanto de la Fuerza Armada como del Ejército Guerrillero. Bienvenidos al programa La Hora del Patriotismo, que como ya oyeron en el anuncio, se hace en base a hacer sentir, valer y engrandecer los valores y los principios que políticamente se han perdido en casi todos los países, pero a mí el que me interesa es El Salvador, ¿verdad? Soy salvadoreño y el que me interesa es El Salvador. Tenemos el gusto de tener a mi coronel David Munguía Payés, coronel retirado del Ejército, quien estuvo permanentemente activo en el conflicto armado, pero activo de verdad, no con bota virga como otros. Mi capitán Marcelo Cruz Cruz, que en el año de 1980 decidió tomar otro rumbo en base a sus ideales, ya que veía truncado, por así decir, el vivir del progresismo dentro de la Fuerza Armada. Así es que, bienvenido, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Martín. Un saludo especial a todos los radioescuchas de Radio Mi Gente. Creo que este programa va a estar interesante. En realidad, yo creo de que es importante no perder la memoria histórica. Aquellos pueblos que pierden la memoria histórica vuelven a repetir los mismos errores del pasado y eso no nos debe suceder. Así es que vamos a estar a la disposición aquí de tus preguntas y las ayudas para poder compartir con el resto de compañeros aquí en el set algo de nuestra historia que en algún momento se cruzó. Bueno, gracias, mi coronel. Mi capitán, muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todos el pueblo salvadoreño y a todos los ciudadanos que escuchan Radio Mi Gente. Yo creo que sí estamos acudiendo a un programa muy especial realmente porque más que todo se trata de irse hacia atrás en la historia, porque solo la historia realmente puede formar la conciencia histórica y la conciencia ciudadana. Así es que estamos con este programa en la conquista de la ciudadanía. Muchas gracias. Tenemos también aquí a nuestro amigo Leonel Gómez, nos acompaña esta noche también. Bienvenido, Leonel. Viene vestido de la tormenta del desierto. Ajá. Bueno, como hay otros que se disfrazan, también me está agarrando igual. Sin rango. Sí. Muy bien. Bueno, solamente les queremos decir también que nos acompaña también Alex Claramón, ¿verdad? Y también nos acompañan pues dos de las asociaciones de lisiados de guerra. Una de ellas es ALFAES, Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada, y también Fundelidi, que es otra de las fundaciones de lisiados de guerra del FMLN. Pues a todos ellos que nos acompañan en este momento, bienvenidos y buenas noches también. Yo lo que sí les quiero decir es que si quieren comunicarse con nosotros esta noche, vamos a tener abiertas nuestras líneas al 2298-9500, 2298-9500. Eso sí, muy puntuales las llamadas, por favor. Sí, y también
comunicarles que el programa de esta noche se va a extender media hora más, ya que hay varias personas invitadas, ¿verdad? Entonces queremos dar la oportunidad del sentir y el pensar de cada uno de los que estamos acá, especialmente nuestros invitados. Vamos a ver, sería por orden de antigüedad militar, pero nos vamos a resumir a la antigüedad dejada por mi capitán Cruz Cruz. ¿Qué nos puede contar mi capitán sobre el año 1976-77? Bueno, realmente quizás para llegar al 77, en la gesta cívica de las elecciones de ese año, es bueno tomar como marco de referencia que la Fuerza Armada es un pedacito de la sociedad, en donde como pedacito de la sociedad, una fotografía en pequeño, por mucho que se quiera enclaustrar el pensamiento del hombre dentro de la Fuerza Armada, de las personas que ahí están, es muy difícil. Yo lo que pude comprobar dentro de la Fuerza Armada, desde la que tuve conciencia de que llegué a la Fuerza Armada como soldado, es que ahí circulaban todas las clases de pensamiento político que tenía la sociedad. Ahí en la Fuerza Armada han habido reaccionarios, ¿verdad?, tipo fascistas, medio fascistas, gente con una vocación democrática también. El progresismo, que ha tenido distintas facetas y en distintos momentos, inclusive todo lo que el estado de bienestar social pudo conseguir en este país, lo mínimo que pudo conseguir el estado de bienestar social en este país, se debe precisamente al progresismo de la Fuerza Armada, a la vocación de servicio que muchos militares tuvieron en la Fuerza Armada. Entonces, ir en pos de la idea progresista, de la idea ciudadana, del sentir de muchos militares dentro de la Fuerza Armada, eso es bien importante, porque han dejado bastantes huellas en el camino. Y en el 77, concretamente, con tu pregunta que me haces, es las elecciones precisamente en donde participó mi coronel Claramón como candidato. Realmente era un reto en ese tiempo hasta cierto punto subversivo, ¿verdad?, participar en algunas elecciones con la oposición de izquierda aquí en este país, pues ahí estaba el MNR, bueno, es todo el espectro político de izquierda democrática estaba en ese tiempo. Y si realmente mi coronel Claramón dijo sí a ese reto histórico de ir en pos de buscar la democracia a través de ganar unas elecciones y cambiar este país en ese tiempo, yo creo que hubiera sido el momento justo dentro de la historia para poder hacer del país otra cosa distinta. Yo creo que quizás a mi coronel Claramón, por decirlo así, mucha gente lo vio quizás como traidor, ¿verdad? Hace poco el Diario de Hoy sale en su editorial en donde compara a los oficiales traidores y dice, por ejemplo, que hay otros oficiales y junto con Mauricio Funes van a entregar al país al comunismo. Pues realmente yo no tengo ninguna duda que en ese tiempo la oligarquía, el poder económico, la reacción dentro de la sociedad civil, la reacción dentro de la Fuerza Armada, no cabe ninguna duda que han de haber visto a mi coronel Claramón como un oficial traidor al esquema establecido, al sistema establecido, etcétera. Entonces a mí me parece pero también quiero decir algo. Yo creo que, y es una reflexión a partir de lo que salía en el Diario de Hoy, hace como unos 15 días, o quizás más unos 20 días, cuando llamaba traidores a la gente, pues y comparaba a Mauricio Funes con todos los oficiales que hemos sido traidores, si usted quiere, en la lucha democrática, y que vamos a abrir las puertas hacia el comunismo. Yo creo que eso es totalmente una falsedad. Pero hay una cosa que sí es cierto en eso del traidor. Siempre que hay una traición, cuando la traición va en beneficio del pueblo, cuando la traición va en beneficio de la nación,
siempre sucede una redención, ¿me entiendes? Yo creo que sin Judas, a saber si Jesucristo hubiera podido redimir al mundo. Judas echó todo el peso histórico de haber llevado al Calvario a Jesús para que el mundo pudiera tener una opción espiritual muy, muy, muy bella, muy, muy bonita. Pero también dentro de la Iglesia Católica tenemos a Lutero, ¿verdad? Sin Lutero, sin Calvino, que también fueron traidores, no hubiera habido la redención del cristianismo que ahora hay y todo eso. Entonces me parece a mí que mi coronel Claramunt jugó un enorme papel histórico y que no tengo ninguna duda que el pensamiento progresista de la Fuerza Armada, que existió en la Fuerza Armada, fue abonando los caminos para que ahora tengamos una opción posible de cambiar este país de veras para siempre. Entonces, Bueno, y llama la atención también cómo surge este cambio, cómo es que ustedes también, como suelen decir la gente, en un lenguaje pues burdo, ¿verdad? Se salen del guacal, en el sentido que básicamente había un esquema bien planteado, estaba pues la mentalidad y la visión que tenían los militares de ese tiempo era bien definida, pero cómo ustedes dan ese salto a un poco romper con esos esquemas precisamente que ya se habían planteado de una manera de pensar, de una manera de actuar y sobre todo pues ya prácticamente habían principios bien definidos en relación a eso. ¿Cómo es que logran? ¿Conmigo? Sí. Sí, capitán. Bueno, mire, fíjese de que, no, yo como le digo, la Fuerza Armada ahí circulaba todo un pensamiento, diversos pensamientos. No era cierto que la Fuerza Armada eran hormas de zapatos de la oligarquía. Es decir, habían pensamientos que le favorecían al poder económico, a la oligarquía, pero habían pensamientos que vibraban también por el pueblo, ¿verdad? Y allí hay mucha gesta, como la que estamos ahorita mencionando de mi coronel Claramunt, que fue clara, fue vivida por el pueblo, fue enardecida, por qué no decir, por las masas aquí en el Parque Libertad. Es decir, el pueblo consciente vivió ese momento histórico que hubiera podido cambiar este país y quizás no estaríamos aquí realmente, ¿verdad? El país fuera distinto, no estarían los compañeros lisiados aquí, porque no hubiera habido guerra para que hubieran lisiados. El problema es, y aquí es donde viene, ¿cuánto soldado fue en pos de que no hubiera guerra? Es decir, ¿cuánto ciudadano, ¿verdad? Es decir, fue en pos de evitar un enfrentamiento entre el pueblo, precisamente entre el pueblo, inclusive un enfrentamiento de la Fuerza Armada con sectores de la población. Y yo creo que en eso allí vibraba un pensamiento. Lo que pasa es que en este proceso nos fue llevando, por decir así, el remolino de la revolución social aquí, hasta llevarnos al extremo, por lo menos en mi caso, hasta donde llegamos. De rebelarse. Exactamente, de integrarme al proceso revolucionario. Bueno, acá tenemos también a mi coronel David Munguía Payés, que yo le acabo de ser sincero a él. Yo lo guardo aprecio, estima y admiración, porque fue un oficial. A mí me tenían castigado en el cuartel mis hermanos, ¿verdad? Porque era la oveja negra. Pero por esas situaciones también anduve acompañándolos y me di cuenta y escuché, pues en aquellos entonces se hablaba de que en aquellos entonces mi capitán, mi mayor David Munguía Payés, acompañaba a la tropa pues en el terreno, no era de los que se quedaban en el casino pues perdiéndose en las hebras de licor y otras cosas. Pero él está acá por la admiración y respeto que le guardo a mi coronel Munguía Payés, padre, quien acompañó a mi padre, ya que fue precandidato para la Unión Nacional Opositora en el año de 1976, quien también con ese patriotismo que supieron ellos dar a conocer con sus acciones, no con palabras, con sus acciones, se enfrentó en aquellos tiempos no a los señalamientos de traidores. Los traidores fueron otros, pues ejemplares, nombre y apellido, Arturo Armando Molina, traidor principal, igual que Carlos Humberto Romero, ¿verdad?
eso frente a la Fuerza Armada y traicionaron al pueblo. Pero sí la admiración que siento hacia su padre, mi coronel, le digo, eso es lo que más grandemente me ha motivado a tenerlo acá este día, ya que él no nos puede acompañar. Si está escuchando la radio, mi coronel Munguía Payés, le mando un saludo de todo corazón, de parte de mi padre Ernesto Claramón, de parte de la familia Claramón, de parte de la viuda y primera dama de esta nación, Gloria Villafañe de Claramón. Mi coronel Munguía Payés, ¿qué me puede decir? Bueno, he tenido que ver un poco hacia atrás y hablando de la época, al final de la década de los 60, en realidad mi padre anduvo acompañando a mi coronel Claramón, igualmente que mi coronel Mariano Castro Morán. En esa época había mucho fervor revolucionario en toda América y ya se preveía que aquí en el país pudiera haber un conflicto social de gran envergadura y las fuerzas de oposición que se conjuntaron a través de lo que se llamó en ese momento la Unión Nacional Opositora, decidieron de que para hacer los cambios que el país necesitaba en esa época había que contar también con el apoyo de la Fuerza Armada. Entonces buscaron un grupo de oficiales que en esa época se identificaran con los cambios que el país necesitaba. Y así llamaron a mi coronel Claramón, al coronel Munguía Payés, mi padre, y a mi coronel Mariano Castro Morán. Y hubo un proceso de selección del candidato presidencial. Y al final la Unión Nacional Opositora decidió nombrar a mi coronel Claramón como candidato a la presidencia, que no me cabe a mí la menor duda de que en el proceso electoral él ganó las elecciones, pero no se le dio la presidencia de la República. Ahora, ¿qué pasaba, digamos, al interior de la Fuerza Armada y cómo mirábamos nosotros todo este proceso? Y yo voy a decir cómo lo veíamos y cuáles eran los mensajes que nosotros habíamos recibido. Para mí era una posición un poco incómoda. Yo era apenas subteniente y estaba en el ejército. Después de que le negaron el triunfo a mi coronel Claramón, llegó a la presidencia mi general Carlos Humberto Romero, y a mí se me miraba de reojo porque mi padre andaba en la oposición, y en esa época se descalificaba a todas las fuerzas políticas en el sentido de que todo lo que era oposición era comunismo, y la verdad es que no era así. Es cierto, en la Unión Nacional Opositora habían comunistas, pero igual habían demócratas cristianos, socialdemócratas, gente de la sociedad civil, que creían en un cambio para el país. Así es que yo recuerdo algunas etapas ahí que me tocó vivir estando dentro de la Fuerza Armada como subteniente, como fue el desalojo de la plaza. Fue la plaza ahora Libertad, sí, en donde mi padre estaba a la par de tu padre y estaban dando algunos discursos cuando la Fuerza Armada interrumpió ese meeting y los desalojó por la fuerza. Y yo recuerdo que tanto tu padre como el mío querían mantenerse ahí hasta el final, pero mucha gente que los acompañaba les recomendó que se retiraran de la plaza. Inicialmente se refugiaron en la iglesia. Y ¿qué cantidad de muertos hubieron más o menos? Pues, yo fíjate que no recuerdo en realidad, pero yo sé que mi padre, igual que el tuyo, tuvieron que salir fuera del país, estuvieron exiliados por algún tiempo. Como te digo, la posición mía era un poco incómoda porque no dejaba algunas personas de verme al interior de la Fuerza Armada con desconfianza. Yo era apenas un subteniente que me dedicaba a mis labores cotidianas de adiestrar a la tropa, pero de alguna manera tenía que haber despertado y seguía de cerca esos acontecimientos.
Pero si ¿verdad? hubieron muertos, mi hermano. Sí, hubieron muertos. Pero yo no te puedo decir en realidad cuántos. Hay especulaciones de los muertos que pudieran haber habido en esa época. Pero al final no sé quién pudiera tener el número exacto de personas que fallecieron. Bueno, eso digamos fue una etapa que yo viví. No hubieron repercusiones directas en contra o represalias en contra mía dentro de la Fuerza Armada. Yo era un oficial que trabajaba bastante, me había graduado con honores de la escuela militar y eso se me respetaba y me valió para mantenerme todavía trabajando. Así es que en esta etapa pues me voy a quedar aquí. No sé si hay otra pregunta. Bueno, últimamente pedí a la Alcaldía Municipal de San Salvador, para ser más explícitos, más exactos, a la... Doctora Violeta. No, me remitieron, yo quería hablar con el alcalde interino o alguien así, pero me remitieron a la oficina del centro histórico, porque tengo un deseo ferviente de hacer un homenaje a todas las personas que entregaron su vida el 28 de febrero del año 1977. Hubieron niños, mujeres, ancianos, hombres que murieron esa madrugada. Hacerles un homenaje para recordarle a las familias de ellos, a las viudas, a los huérfanos, etcétera, etcétera, que la muerte de aquellos patriotas de toda edad no fue en vano. Que el hecho de que los bomberos hayan llegado al amanecer a lavar esa sangre de la Plaza Libertad no fue en vano. Hoy tuve el gusto de estar en Suchitoto, estuve ahí en La Mora, ¿verdad? Un saludo a los amigos de allá de La Mora, que por cierto están desarrollando un ecoturismo. Invitamos a los salvadoreños a que participemos y ayudemos, contribuyamos con aquellos salvadoreños patriotas que quieren salir adelante en todo sentido, social, económicamente, educativamente, culturalmente, ¿verdad? Hay cabalgatas, caminatas, lugares históricos. Estuve con la familia Landaverde, que son los que están ahí en la comunidad La Mora y Cantón El Zapote, que fue muy golpeado durante la época de la guerra, ¿verdad? Estuve con don Candelario, con don Luis Landaverde, etcétera, etcétera, y entre ellos está el amigo José Romualdo López, que es parte de la ADESCO y también es guía turístico. Él tiene 58 años y él me estuvo contando cómo el día del 27 de febrero, ellos mantenían barricadas en aquella calle que era de tierra en ese entonces, ¿verdad? Mantenían barricadas y ellos se mantenían en la calle a pesar de que las amenazas eran tremendas, pues, ¿verdad? Y ellos me dijeron, aquí nosotros estábamos decididos a que ese hombre, el coronel Claramón, tomara la silla presidencial. Pero el día 27 mandaron cuerpos de seguridad, sobrevoló un helicóptero la zona y tiraron balas, no a ellos directamente, pero para intimidarlos, y ellos aún así se mantuvieron. El día 28 se enteraron ellos de lo que había pasado en la Plaza Libertad, y pues ellos decidieron replegarse de la situación, y eso trajo como consecuencia los 12 años de guerra en los cuales el pueblo se desangró. Parte del pueblo, ¿verdad? La parte más interesada en que hubieran cambios en este país se desangró y fue brutalmente martirizada. Claro. Martín, yo quisiera, bueno, podemos seguir hablando de este episodio, pero hay algunas cosas que esclarecer. Y nosotros tendemos muchas veces a culpar a las instituciones. Por ejemplo, es frecuente escuchar que alguien diga la Fuerza Armada reprimió ese día y hubieron una gran cantidad de muertos. La Fuerza Armada es una organización, es una institución, y la Fuerza Armada no tiene la culpa de las decisiones que en determinado momento de la historia toman sus comandantes y sus jefes, ¿verdad? O sea, las instituciones de por sí son limpias, somos los hombres que las hacemos más limpias
exitosas o las comprometemos y las hacemos más sucias, ¿verdad? Entonces creo que es un error acusar o hablar en ese sentido. Yo creo que hay que saber diferenciar. La historia, de alguna manera, debería pasarle las facturas a los líderes y no a las instituciones, porque las instituciones no tienen nada que ver. Yo quisiera, no quisiera, digamos, terminar de hablar de este episodio sin esclarecer eso. Tiene toda la razón, mi coronel. Siempre yo acá con Yudice lo hemos aclarado, porque mi padre fue bien claro. Si yo conocí un militar salvadoreño que amó de alma, vida y corazón a la institución armada, fue mi padre. Y mi padre me decía, no confundan los malos militares con la institución. No la confundan. En ese sentido tiene toda la razón. Me disculpo con la institución, más no con esos malos militares, como he mencionado, esos dos cabecillas que siempre menciono, Molina y Romero, ¿verdad? Tiene toda la razón, mi coronel. Es igual que les he dicho siempre, se llame PCN, PDC, FMLN, Arena. Si vemos, mi padre me lo decía, si agarras los estatutos de cualquier partido político, se llame Alianza Republicana Nacionalista, o FMLN, o PDC, si los ves, todos son para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Sus dirigentes son los que no actúan correspondientemente a como dicen sus estatutos. Lo que pasa es que desgraciadamente nos acostumbramos en ese léxico de que la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad, pero tiene razón, los malos miembros de la Fuerza Armada, los malos miembros de los cuerpos de seguridad dieron malas órdenes, que pues al uniformado se le enseña a cumplir la orden y no discutirla, pues, ¿verdad? Y se puede discutir después de cumplida. Pero yo hago, bueno, ahí perdón si es mi ignorancia, ¿verdad? Pero en alguna medida también no tendrá que ver el hecho que la Fuerza Armada esté presidida precisamente por el presidente de la República, aun y cuando él no ha tenido una carrera militar. O sea, y entonces esto mismo se deba también a situaciones precisamente que tengan que ver, por ejemplo, con el caso del coronel, ¿verdad?, Munguía Payés, que precisamente sufrió él en el caso que no le dieron los ascensos que se promovieron, ¿verdad?, en su tiempo. O sea, tendrá que ver con esta figura, con la forma como está constituida la Fuerza Armada. Y perdón por mi ignorancia en el tema, pero igual también Leonel creo que quiere opinar acerca de eso. Sí, me gustaría dar una opinión y también me gustaría hacer una reflexión. Miren, yo no soy militar salvadoreño, pero sí soy graduado de una escuela militar. Y también he sido invitado a dar clases a un colegio superior de guerra, no aquí en el país, pero afuera de este país. Entonces, eso me da una especie de medio derecho de opinar. Y sí me gustaría dar mi opinión en cuanto a esto. Uno, en eso de estar sentado en un cuarto como el que estamos sentados aquí, donde hay personas de ambos bandos que pelearon una guerra que duró más de 12 años, no deja de sentir una cierta presión ética, obligación moral y obligación, sí, patriótica. El amigo Cruz dijo algo. Él hablaba de la traición. Miren, yo aquí en este cuarto lo que veo son gente que han hecho acciones heroicas en ambos bandos. Que las circunstancias los obligaron a tomar bando, esa es otra cosa. Pero aquí, a fin de cuentas, todos los que yo veo aquí, todas las caras, los recuerdos de Coronel Ramón, de tu padre, tuyo, de Cruz, de los compañeros que están aquí representando a diferentes asociaciones de veteranos de guerra, de heridos de guerra. Aquí estamos hablando de gente que han peleado por principios, y han sido consecuentes con esos principios y han pagado precios altísimos, que si se hubieran quedado silenciosos, sentados en su casa, a lo mejor anduvieran manejando algún Mercedes-Benz por ahí, aunque fuera del año pasado.
pero los premios aquí del poder son grandes. Y les voy a dar un ejemplo, donde yo sí veo traición, y donde yo sí veo que el silencio de cualquier ejército es peligroso. Yo estoy de acuerdo con ustedes en cierta medida, porque es muy difícil conjugar con plenitud. Yo creo que aquí hay muchos grises, y algunas cosas se van a juzgar mejor a través de la historia y no nosotros, porque estamos demasiado cerca de los hechos. Pero sí algún juicio debemos de tener para evitar errores en el futuro. Miren, el silencio a veces de un ejército, ya sea el ejército salvadoreño, ya sea el ejército alemán, el silencio es una cosa muy peligrosa, muy, muy peligrosa, ya sea el ejército brasileño, ya sea el ejército de Batista, ya sea el ejército de Somoza, muy peligroso. Y por eso precisamente hay actos de rebelión adentro de los ejércitos cuando hay razones de por qué protestar. Les voy a poner un ejemplo aquí que no tiene nada que ver con las personas aquí, no que de otras cosas. ¿Se recuerdan ustedes los militares del ejército cuando aquí vino una munición defectuosa que era hecha en Yugoslavia y ni siquiera cumplía con los requisitos de munición civil y que trababa los rifles y que mucha gente murió con rifles trabados en la mano? Eso es traición. Y esa gente que hizo eso porque se robaron unos dólares, ahí anda, con la frente levantada. Eso es traición, en cualquier parte del mundo. Esa es una especie como de recuerdo que se me viene. Pero quisiera también tocar otra cosa, que eso tiene que ver con todos ustedes. Los recuerdos, claro, nos llenan nos trae de nuevo en nuestra memoria los momentos del pasado, las cosas buenas que se han hecho, las cosas heroicas que hemos visto, las cosas de las que nos sentimos orgullosos de haber logrado, y también meditamos sobre algún error que hemos hecho. Pero yo creo que es bueno pensar en el futuro. Entonces yo quisiera anunciar una cosa, un propósito. Ayer estaban hablando sobre el cambio, unas personas, unos intelectuales salvadoreños, especialmente uno de ellos, Dagoberto Gutiérrez, que es un hombre brillante. Estaban tratando de dar el significado al cambio, y lo estaban elevando, aunque Gutiérrez siempre deja enseñanza, porque es un hombre muy, muy estudiado, muy claro. Estaban explorando lo difícil que es establecer qué es cambio. Yo me quedé pensando, como sabía que iba a venir ahora, yo quiero proponer varias cosas para ustedes para lograr un cambio en el futuro. Hemos hablado del pasado, unos con mucho orgullo, otros con mucha reflexión. Futuro. A estos políticos que ahora se presentan a nosotros pidiéndonos votos para ser presidente. Y tenemos varios buenos candidatos con buenas expresiones, y todos anuncian cambio. Yo les quiero sugerir que que definieran mejor lo que es cambio, y les quiero proponer dos cosas. Señores candidatos a la presidencia, ¿por qué no se pronuncian que una de las cosas que van a hacer en serio es reabrir el caso de Katia Miranda, que es una vergüenza popular, nacional? Eso, al tenerlo en silencio y el estarlo tapando con excusas cobardes, eso es traición al pueblo, a las niñas inocentes de este país. Hablemos de eso. Y de otra cosa que hay que hablar. Miren, en este país nosotros hablamos de cambio. ¿Saben un cambio que es bien necesario aquí? ¿Saben cuántas sirvientas hay en este país? ¿Por qué no empezamos a hablar de que sería muy útil hacer un sindicato de sirvientas?
¿Por qué esas mujeres no trabajan 8 horas diarias, hombre? Trabajan 12, 13, 14 horas diarias y eso no es justo. Eso tiene que cambiar. Eso el Ministerio de Trabajo lo tiene que regular mejor, y al no hacerlo nosotros estamos dejando que se sobreexplote a una cantidad enorme de mujeres salvadoreñas, y no solo les pagan más y las hacen trabajar de más, pero también son gente muy abusada. ¿Cómo organizar a estas mujeres? No sé, pero como esta radio se llama Mi Gente y estamos hablando aquí de cambio, pues hombre, empecemos a gritar desde aquí que de algo va a servir. Ahora, si alguien no está de acuerdo que la sirvienta en El Salvador no merece un mejor trato, que mejor se vaya a trabajar al Canal de Panamá y que lo coman los mosquitos, porque eso es ser ciego. Si alguien cree que el caso de Katia Miranda no es una vergüenza nacional, que se vaya a meter al psiquiatra que le den un buen tratamiento, porque es una vergüenza nacional. Ahora, ¿a dónde están los patriotas que hablan de esto y que exigen esto? Entonces, cuando hablaba los dos amigos aquí, la fuerza de ustedes, la fuerza que han demostrado, la calidad de personas que son, la familia de Claramont también, los amigos aquí que ya lucharon por todo esto y que ahora andan con sus heridas todavía. El trabajo de nosotros no se ha terminado. Este asunto empieza. Entonces yo quisiera proponer dos pequeñas cosas. Uno es Katia Miranda, reabrir ese caso, señores políticos. Sería bueno que por lo menos hablen de eso, hombre. Tengan vergüenza. Y lo otro es, hay que hacer algo por el servicio doméstico salvadoreño. Nada más, cosas pequeñas. Estamos muy de acuerdo con nuestro amigo Leonel Gómez. Definitivamente. Que dicen que es de la CIA, ¿va? Que dicen que es de la CIA. Dicen que es de los comunistas de la CIA. Que él no lo defina él mejor. No, es un poco difícil de aterrizar. Es un personaje dentro de la política, dentro del quehacer político, económico y social salvadoreño desde muchos años. Y hablando de eso, un paréntesis, recordarle también a mi amigo Peter von Bucher, ¿verdad?, que es un muchacho de 25 años, de nacionalidad estadounidense, de allá del imperio, del imperio, que está con la comunidad La Mora, compartiendo con ellos un mal dormir, un incómodo dormir, un muchacho ingeniero con una buena profesión, con buena oportunidad en los Estados Unidos, pero ¿saben qué? Es un buen estadounidense, no es un mal estadounidense. Así como los buenos estadounidenses han dado la oportunidad de que 3 millones de salvadoreños vivan y sostengan este país y esta economía durante más de 20 años. ¿Verdad? Quería hacer ese comentario también y mi capitán quería hacer un comentario respecto a lo que dijo mi coronel Munguía. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que expresó mi coronel Munguía Payés en el sentido de las instituciones. Las instituciones son algo abstracto, la verdad. Es tangible, pero abstracto. Y la responsabilidad, lo que hacen las instituciones depende de la vocación del que la dirige, del pensamiento del que la dirige. Y por eso en un principio decíamos nosotros que la Fuerza Armada de El Salvador, dentro del seno de la Fuerza Armada circulaba todo el pensamiento político que se daba en la sociedad. Es decir, y ahí vino precisamente toda una cantidad de militares, como mi coronel Claramont, como mi coronel Munguía, como mi coronel Castro Morán, y yo podía mencionar otro, por ejemplo, a mi coronel Núñez, en qué no estuvo mi coronel Núñez para buscarle una circunstancia a esto. Ajá. Es decir, mi coronel Majano, mi coronel Mejía, es decir, cuánto militar. Por eso digo, es que el progresismo y el pensamiento democrático dentro de la Fuerza Armada ha dejado una vereda grande, pero enorme vereda de ciudadanos, soldados que buscaron hacer de este país un país democrático
y que se enfrentaron con la reacción dentro de la misma Fuerza Armada, porque eso así era la sociedad. Vivíamos con un peso específico mayor por el lado de la reacción, vinculado a los intereses de un poder económico. Por otro lado, también había la sensibilidad de lo que le pasaba al pueblo en los militares y todo eso. Esa era una parte que a mí me parece que es cierto, pues las instituciones hacen lo que está pensando el que conduce esa institución, por un lado. Pero por otro lado, cuando Leonel, mi amigo Leonel acá, hablaba de lo de Katia Miranda y los derechos que pueden tener los trabajadores, desde los que trabajan como domésticas en las casas, por ejemplo. Mire, hemos venido hablando de esas huellas que he ido buscando, y hablaba hace un momentito del estado de bienestar social que se fue construyendo aquí, y hay que decirlo, ¿por qué no, hombre? Mire, lo poquito de estado de bienestar social que se creó aquí es obra del progresismo de la Fuerza Armada, es obra, ¿verdad? Y cuando hablábamos también de por ejemplo, de que en el país ha habido toda una filosofía vinculada al poder económico, es decir, una forma de pensar, una forma de hacer. Yo muchas veces le he preguntado a muchos militares, fíjese esto, le he preguntado, mira, fulano, y vea que vos cuando saliste de la escuela militar pensaste que podías ser presidente. Es que en el fondo el sistema económico elaborado por la parte, es decir, la misma sensación política, había hecho de la escuela militar una fábrica de ser presidentes, ¿vea? Antes de ser ciudadanos. Es decir, y ese era el problema, cuando el progresismo emerge y surge en la Fuerza Armada, que desde hace mucho tiempo, fueron soldados en busca de la misma ciudadanía, ¿vea? Nosotros no hemos construido ciudadanía realmente, lo que hemos sido ha sido una alienación social que nos ha permitido enfrentamientos, porque los enfrentamientos siempre se dieron en la Fuerza Armada, es decir, cuando había golpes de Estado que llevaban a la violencia. Bueno, pues, y el general Martínez, cuando se le trata de derrocar, ¿cuántos militares fusilaron, hombre? Sí, un general, coronel. Es decir, mire, si eso es la huella precisamente del soldado en la búsqueda de un país distinto, de una nación distinta, y yo creo que esa búsqueda de cambio se ha venido dando. Lo que pasa es que no ha llegado al puerto definitivamente. No ha llegado al puerto. No hemos podido construir la ciudadanía. Y cuando se hablaba, compañera, de que, por ejemplo, en el caso de mi coronel Munguía Páez, que con todo el derecho ganado profesionalmente, se le niega su ascenso a general, es una vulgar violación al derecho que tenía este hombre, este ciudadano, para ser general, si se lo había ganado. Solo porque a Calderón Sol le dio cólicos, a ver de qué cólico, ¿cómo se llama? Le quitó al hombre su derecho ciudadano. Es que nosotros somos un pueblo semisoberano todavía, tenemos que ganar la ciudadanía. Eso es lo que pasa. No somos un pueblo soberano, perdonen, el voto no nos hace soberanos, porque aquí se vota por lo peor, hombre, todo el tiempo. Entonces, hasta que realmente nosotros tengamos conciencia real de por qué vamos a generar un cambio en el país, entonces nos vamos a ir convirtiendo en un pueblo de verdad soberano, y ahí es donde viene el cambio. Y ahí van a venir que vamos a protestar y vamos a exigir que la justicia se haga en el caso de Katia Miranda, la justicia se haga en el caso de las domésticas, la justicia se haga en todo, porque tienen su derecho ciudadano, así como nosotros, así como Calderón Sol pisoteó el derecho de un ciudadano salvadoreño de ascender a general. Ahora, yo me pregunto, hace poquito la manifestación que hubo los militares aquí, cuando llegaron allá al gimnasio, y digo yo, bueno, ¿y estos chavos por qué no fueron a protestar cuando un compañero de él, que es un ciudadano honorable, buen militar, buen oficial, se le niega el derecho a ciudadanía? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no dijeron, mire, señor presidente, usted está violando aquí esto y esto y esto? No somos capaces, por eso digo, no somos soberanos todavía. Y yo creo que el cambio nos va a llevar precisamente a convertirnos en un país y en un pueblo soberano, a partir de que exijamos lo que Leonel
estaba planteando aquí solamente. Bueno, están los planteamientos ahí, claros. Vamos a dar paso a esta llamada si todavía nos acompaña. Buenas noches. Muy buenas noches. Adelante. Quiero retomar el tema principal de la traición porque es muy importante este tema. Por favor, no se desvíen, no hablen de Katy Miranda, que es muy importante, pero más importante es comprender la traición, el concepto traición. Cuando una traición se vuelve santa, que es bien para la humanidad, para mejorar, y cuando una traición se vuelve diabólica, que en vez de mejorar retrocede la vida humana. Este es el punto crucial de ustedes. Nuestro país surge con una frase diabólica. Desgraciadamente, no es ese. No nos lo puede dijo usted definir las cosas. sacerdote. Mire, el caso de Katia Miranda es traición al pueblo. Es correcto, y esa es una traición diabólica. Es correcto lo que tú decís. Gracias. Pero el tema principal, traición, es lo que hay que comprender. No, señor, el tema principal... Entonces, tenemos nosotros la libertad de definirlo. Usted nos puede dar opiniones, pero no nos venga a decir cuál es. Me gustaría que se retomara. Esa es otra cosa. Entonces, ahí le entendemos. Entonces, hay una frase que mal orienta a la República de El Salvador, y la dijo, parece que un sacerdote, que el ejército va a existir mientras viva la República. La República no vive porque exista un ejército. La República vive porque el pueblo le da el derecho a un ciudadano a que lo represente a nivel internacional. El pueblo le da la soberanía de derecho a un ciudadano para que defienda y administra sus bienes patrióticos terrenales. Este es el punto, no es porque exista un ejército. Hay que, ustedes como parte del ejército tienen que reconocer de que si el ejército traiciona al pueblo por defender una ideología que está explotando al pueblo, el ejército está traicionando ¿a quién? A la humanidad. Este es el punto principal. Bueno, ya quedó claro el planteamiento. Buenas noches. Gracias por llamar. Buenas noches. La verdad, amigo, que usted tiene todo el derecho de expresar lo que piensa, lo que siente, ¿verdad? Y tengo entendido que no fue un sacerdote, que dijo mientras vive el ejército vivirá la república. Fue el general Manuel José Arce, mi general Manuel José Arce, que fue el fundador del ejército salvadoreño. ¿Verdad? Tenemos otra llamada, le damos paso. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo no? Le escuchamos. ¿De dónde nos llama? De San Miguel, Moncagua. Adelante. Óigame, está al aire. ¿Cómo no? Así es. Quiero a manera de hacer una sugerencia. Fíjese que nosotros somos oyentes de la radio, se dice que la radio es de todo el pueblo y en eso estamos de acuerdo. Pero hay que hacer algunas observaciones. Independientemente del tema que se toque ahorita, nosotros estamos, como decimos, en estado de emergencia, producto del acercamiento de las elecciones. Cuando los compañeros se dirigen a la población por medio del teléfono, deberían de ser un poquito más prudentes en el sentido de hacer buen uso del tiempo. Oigo al compañero Wilfredo que se extiende demasiado, lo mismo al compañero Rojito, y es necesario escuchar la opinión de otros compañeros al respecto, porque este asunto tiene que hacerse generalizado. Entonces parte de la democracia insiste en eso, en dar participación a los demás. Estamos de acuerdo, sí. ¿Verdad? A veces, imagínense, yo tengo casi alrededor de 2 meses de quererme estar comunicando y se me hace imposible, pues ya casi me volví de los nuevos oyentes de Radio Cadena Mi Gente porque no he tenido el espacio. Sí. Y aquí hemos tenido una serie de cosas que decir, ¿verdad? No en la retórica, ¿verdad? Ni de lamentaciones, sino que siempre con el afán de que en estas elecciones debemos de poner todo de nuestra parte para lograr el triunfo, que aquí ya no es de dormirse. Hoy estuvo buena la entrevista del compañero Dagoberto Gutiérrez y hay que sacarle la esencia a eso. ¿Cómo no? Así es que bueno, agradecemos. Yo les agradezco la oportunidad que me dan y que los compañeros entiendan, ¿verdad? Que la radio es de participación y que todos tenemos derecho a opinar nuestros puntos de vista. Así es que
les deseo éxitos y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y yo comparto lo que nuestro amigo también a través del teléfono pues decía, ¿verdad? El hecho de que han querido también ellos denunciar y le parece muy bien pues el tema que estamos abordando, ¿verdad? Que realmente no hay un tema definido en sí, sino que pues estamos abordando sucesos que pasaron en un periodo de tiempo importantes en el país y que de eso traemos una reflexión al tiempo de ahora. Y precisamente me llamaba mucho la atención lo que decía Leonel en relación a las mujeres, que son mayoritariamente son las que están en casas pues trabajando, ¿verdad? Y les haría un llamado también a todas las mujeres que estén escuchando y que les toca trabajar en casa como domésticas, que si se pudieran comunicar con nosotros y pudieran comentarnos qué opinan acerca de esta propuesta. O sea, es decir... Uy, las van a despedir si hablan. Pero no se identifican, no hay problema. Pueden escribir. También a través del mensajito 3500. Adelante, tenemos otra llamada. Buenos días, buenas noches. Perdón. Muy buenas noches, Yuri. Buenas noches, Rojo Rojito, ya escuchó ahí, ¿verdad? Primero déjame felicitar a todo el personal que tenés. Estoy 100% de acuerdo cuando él dice que lo de Cata Miranda es una traición. Perfecto, es una traición moral a la sociedad y a la institución de la Fuerza Armada. Porque durante la guerra hay que entender que no toda la Fuerza Armada fue enemigo del pueblo. Aquellos que quieran juzgar a la Fuerza Armada en conjunto, cada quien tiene el derecho. Pero hay que ver cómo la Fuerza Armada ha venido desempeñando un papel y dentro de la Fuerza Armada a través de la historia siempre han habido hombres honestos. Y lo que ha pasado que el mal dentro de la Fuerza Armada se ha apoderado y ha aniquilado los de buen pensamiento. Lo único que le puedo decir a ellos, que los felicito, adelante, estamos con ustedes, con el cambio, y si algún día quieren que formemos un partido renovador, Rojo Rojito está dispuesto para hacer el cambio. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Rojo Rojito, muchas gracias. Vamos a dar pues espacio a los comentarios respectivos, Coronel Munguía. Sí, bueno, mire, posiblemente la gente que nos está escuchando pues no se imagina la gran cantidad de gente, valga la redundancia, que se encuentra aquí en el set. Aquí nos encontramos nosotros con un grupo de lisiados de la Fuerza Armada y un grupo de lisiados también del FMLN. Ellos nos están dando un gran ejemplo de unidad y de reconciliación, puesto que por órdenes de sus superiores, ellos se enfrentaron unos con otros y si ellos se han olvidado de las ofensas que se hicieron durante el periodo de guerra y hoy están juntos porque tienen intereses comunes, yo creo que el resto de la sociedad salvadoreña debería seguir este ejemplo. Los lisiados de guerra deberían de ser, hablando del extremo, los que más se resienten unos con otros, porque cualquier impedimento físico que ellos tienen, los otros lisiados se los pudieron haber causado y ellos se han olvidado de eso. Este creo que es un ejemplo y es el máximo ejemplo que podemos tener nosotros de reconciliación nacional. Yo en un discurso que di hace poco para la firma para el 17 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, dije que finalmente nos dimos cuenta los salvadoreños que nos íbamos a encontrar con el hecho de que muchas de las causas que nos llevaron a la guerra no eran causas reales, ni causas que no se hubieran podido solucionar a través del diálogo y la negociación. Así es que ahora no podemos nosotros vivir del pasado, aunque tenemos el derecho de recordarlo. Debemos de dejar los rencores del pasado atrás y comprometernos a construir un país más justo, un país que no nos lleve a la confrontación que tanto daño le dejó al pueblo salvadoreño. Así es que yo quiero felicitar a esta gente que nos acompaña porque nos están dando un gran ejemplo de reconciliación a todos nosotros. Sí, correcto. Tenemos a los compañeros, a los patriotas salvadoreños,
Efraín Fuentes de la Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada Alfaes y al patriota Daniel Hernández de la Fundación de Lisiados del FMLN, Fundelidi. Les quiero agradecer que estén acá con nosotros en la hora del patriotismo. Son los ejemplos de la guerra que uno de un bando, otro de otro bando, pelearon por patriotismo, equivocadamente o no, pero ellos se entregaron a sus causas cada quien. Hoy, años más tarde, nos venimos a dar cuenta, como ya lo dije en un programa anterior, hemos sido utilizados unos por unos y otros por otros, ¿verdad? Y aquí estamos en el momento de la verdad, porque vemos a unos de saco y corbata y el impedido con su mismo impedimento. Y yo, al menos yo dice Martín Claramón, mi coronel, mi capitán, no he visto ni de uno ni de otro apoyar realmente la causa de estas personas. Yo se lo digo claro y pelado, si le voy a caer mal a la gente por ser sincero, discúlpenme, ¿verdad? Pero es que es algo muy real, o sea, si ellos los vemos de alguna manera en la condición que ya nos van a contar, ya lo vamos a presentar, para que nos cuenten en realidad cómo están asociados, cómo están pues reuniéndose para una misma causa y qué han logrado hasta ahora. Y a mí me admira también eso, yo me hacía la pregunta también, o sea, tanto los unos como los otros, ¿en qué les han apoyado ahora pues los dirigentes de esos partidos por los cuales de alguna manera ustedes pues pelearon, ¿verdad? Porque igual, o sea, el partido en el gobierno de alguna manera también tuvo que ver mucho en la continuidad de la guerra. Entonces, y también en la definición, ¿verdad? De qué es lo que se hacía. Antes de presentarlos, vamos a dar paso a esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Mi respeto y mi admiración por la calidad de personas que tienen allí. Nos han traído a la memoria recuerdos tan tristes que tuvimos que vivir. Yo tengo 65 años y precisamente esa noche que estaba protestando mi coronel Castillo Claramón, yo me iba a quedar ahí y no me quedé en esa plaza porque tenía un hijo enfermo. Sin embargo, me levanté temprano para pasar y solo ya había pasado esa desgracia, ese atropello contra esa población que tenía todo el derecho legítimo de protestar, y yo pude pasar por donde estaba la Tropigas, que ese edificio se cayó con un terremoto, y ahí corría el agua roja, porque ya habían llegado los señores del cuerpo de bomberos para lavar toda la sangre de la gente que allí dio el último grito por la libertad y ahogando los anhelos de este pueblo que sigue clamando justicia. Créeme que yo admiro mucho la persona la memoria del coronel Claramont y admiro mucho la entereza, la sabiduría de su hijo que está ahí también con usted, y todas las personas tienen un dominio exacto, tal vez no exacto, pero lúcido, de lo que fue la historia, de lo que ha sido la amarga noche en nuestro pueblo, El Salvador. Admiro mucho al coronel Munguía Payés. Yo no sé si todavía da clases de esgrima. Mi coronel Munguía Payés, déjenme decirle que yo soy de la segunda graduación de paracaidistas de la Fuerza Armada. Estuve con él y quisiera saber algo de aquella época, sí, de mi capitán Bruno Navarrete, que no lo he escuchado. Fue mi entrenador, fue mi instructor con Mariano Turcios en el escuadrón de paracaidistas, pero tengo un pensamiento y un espíritu como el de ustedes. Quisiera que este país dejara al fin de tantos años, yo tengo 65 años y he visto cosas terribles en este país, y lo mismo de siempre, démosle a este país la oportunidad de vivir con dignidad. Buenas noches y mis respetos para Buenas todos. noches, muchas gracias por su llamada. Muchísimas gracias, amigo, muy amable. Adelante, coronel. Sí, bueno, un saludo especial. Quisiera decirte de que sí, todavía estoy haciendo esgrima, estoy fungiendo como presidente de la Federación Salvadoreña de Esgrima, así es que por cualquier cosa me puedes encontrar ahí en la sala de esgrima del Palacio de los Deportes.
¿Cómo no? Bueno, vamos entonces a dar paso ya a nuestros amigos que nos acompañan de la Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada. Está con nosotros Efraín Fuentes de esta organización y también Daniel Hernández de la Fundación de Lisiados del FMLN. Bienvenidos. Efraín, pues de la Asociación de Lisiados, ¿no? Pues adelante. Sí, nosotros somos de la Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada de El Salvador, que nacimos después de su acuerdo de paz. Fuimos la primera asociación que nacimos como lisiados para defender nuestros derechos. Al ver que se los violentaban, al ver que los dejaban sin ningún beneficio, ni en el ICFA, ni de salud, ni nada, y los quitaban la pensión que teníamos por el ICFA y quedamos abandonados completamente en la calle. Nosotros decíamos, ¿por qué el ejército? ¿Por qué hacía esto? No estamos hablando de ejército como institución, que es lo que hacía esto. Sabemos que lo que hicieron estos eran las personas que manejaban en ese tiempo la institución. Reconozca a Alfredo Cristiani, porque fue el que era el presidente de la República y es el que dijo que a más de 10,000 lisiados el ICFA les quitara la pensión, les quitara todas las ayudas y los dejara en la calle. De esa manera los organizamos nosotros para luchar. No podemos nosotros pensar ni poder entender el por qué una institución castrense de un estado, a uno que combatió, a alguien que dio la sangre, a alguien que perdió partes de sus cuerpos, lo dejaran sin ningún beneficio. Eso no es justo. Eso no es justo. Te tiene que haber seguridad jurídica y social en este país. Sabemos que esta guerra, todas las guerras son sucias. No hay guerra que no sea sucia y que son inhumanas. Y esta guerra fue mucho más sucia y más inhumana porque fue una guerra civil. Porque fue una guerra de pueblo de hermano contra hermano, de campesino contra campesino y pobre contra pobre. Los matamos, toda la gente pobre, los de abajo, los de arriba que los llevaron a esta guerra se reían de verlos a nosotros. Y nosotros como cipotes, como jóvenes de ese tiempo, que no pasábamos por allí de los 18 y 17 años, porque hasta de menos años se agarraban, que fueran al cuartel, los capturaban. De esa manera los llevaron a una guerra y supieron meter la ideología a cada uno de diferente forma, cada uno defendiendo lo que en ese tiempo le habían dicho que había que defender y creía conveniente, porque a un cipote se le dice lo que va a hacer, no tiene la capacidad para comprenderlo. Y de esa manera fue como nosotros fuimos a la guerra. Lo que venimos a pensar nosotros es que en esa guerra dejamos la juventud, dejamos todos los años útiles de nuestra juventud, se perdió una generación entera, una juventud entera, y después de eso, ¿a qué más generación se perdió? Estamos a punto de perder también la generación de nuestros hijos, porque una persona discapacitada, como los han dejado en el abandono, tanto del FMLN como los de la Fuerza Armada, como los civiles, que no fueron parte del conflicto, pero cayeron por cualquier causa, también que quedaron lisiados, como los padres de la tercera edad, que están también sin ninguna ayuda, ya tienen más de 80 años estos señores. Sabemos nosotros y reclamamos que nuestros hijos, ya nosotros vamos de bajada, ya tenemos la mayoría de combatientes más de 40 años, pero nuestros hijos piden una oportunidad, pero los hijos de los lisiados sabemos que van a la desgracia, van simplemente igual a ser obreros, campesinos, gente que va a ser explotada porque no tienen un derecho a estudiar ni a una vida mejor, porque un lisiado no puede pagarle una universidad a un hijo. ¿Dónde vamos a sacar $80 o 60 para pagar una mensualidad? Pero si nosotros como lisiados sí ponemos la fe y tenemos creencia y estamos seguros y felicitamos a estos hombres como es nuestro coronel Claramón, que luchó en aquel tiempo por un país mejor, sus ideales fueron eso. Y bueno, estamos a punto de decirle misión cumplida, coronel. Y estamos con el coronel Munguía Payés, con el capitán que tenemos acá presente, que también luchó, primero en el ejército, después pasó al otro bando, que vio de que la justicia había que reclamarla, que había injusticia y que en la parte del pueblo estaba al otro bando. Pues mis felicitaciones. Y de esa manera nosotros también hoy lo sentimos contentos como lisiados de la Fuerza Armada, que no somos menos de 10,000 lisiados, los de la Fuerza Armada, que queremos una oportunidad y pedimos a grito una oportunidad para salir adelante nosotros y nuestros hijos, especialmente nuestros hijos. Queremos nosotros, ¿qué queremos? Vivienda digna, ¿qué queremos? Trabajo, ¿qué queremos? Estudio, ¿qué queremos? Salud, todo eso nos hace falta. ¿Qué queremos? Una pensión digna para poder mantener nuestros hijos. Pero para tener todo esto, ¿de cuándo lo vamos a obtener? Tenemos la plena convicción que para esto necesita un cambio. Queremos una universidad nacional que se abra al pueblo, una universidad nacional que tenga sucursales en todos los departamentos, donde el pueblo, donde el joven pueda llegar y se prepare, y así sea un pueblo educado para un futuro, que de veramente no lo engañen, porque aquí se acostumbra engañar al pueblo y especialmente al más pobre, y eso no lo queremos. Pensamos que un cambio en este gobierno y que hoy se ha llegado la oportunidad gracias a todas estas personas que han venido luchando para esto, y que se aportó tanta sangre, y especialmente los lisiados, yo que
soy, que represento a más de 7,000 lisiados que están afiliados a nuestra asociación, que veo las necesidades, que comen tortilla con sal. Muchas veces llegamos a las casas, ellos hasta se esconden, que no quieren que los veamos comer así. ¿Y cómo no van a comer esta gente así si solo tienen una pensión? Si los que logran tener la pensión de $90 mensual. Y eso claro que no les alcanza para nada. Entonces nosotros hoy decimos, hoy sí queremos un cambio, sí lo queremos claro y estamos fuertemente luchando por un cambio para este país y de esa manera pensar que vamos a tener y estamos seguros un futuro mejor, pero unidos y luchando entre todos. Y sabemos y le decimos al mundo entero que la mejor reconciliación que hemos tenido es parte, como lo decían mis antecesores, los lisiados de guerra. No es fácil saber que el que está a la par posiblemente te quitó la canilla. Pero sabemos que fuimos pobres y luchamos entre hermanos. Y sabemos que es una necesidad que hoy todos tenemos que unirnos para lograrlo. Y le hacemos el llamado al pueblo, porque sabemos que si los lisiados tenemos una vida de miseria, sabemos que también hay mucha, pero innumerable gente pobre que también necesitan un país mejor, necesitan estudio, seguridad, vivienda digna y eso solo unidos lo podemos lograr, pero estamos a las puertas de que el coronel Claramón poderle honrar sus ideas y que vea a él que aquí están sus hijos, gente del pueblo, que todos fuimos hermanos, todos somos hermanos y que le vamos a decir misión cumplida y primero Dios que lo logremos y de esa manera salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro. Gracias. Tenemos también a Daniel. Sí, con esta situación, hoy que estuve allá por la comunidad La Mora, en Suchitoto, le dije yo a don Candelario Landaverde, que es el que está dirigiendo ahí, le dije, hace 25 años anduve caminando por aquí, ¿verdad? Ahí fue donde tuve cuando andaba con mi hermano Juan Carlos, que me tenían castigado en el cuartel. El primer enfrentamiento, que empezó en la escuelita de Santa Barbarita y se extendió hasta ya al lado del Zapote, ¿verdad? Seguimos hasta Las Cajas, Las Delicias, etcétera, etcétera. Pero entonces vino y me dijo, hoy tenemos agua y tenemos luz. Me le quedé viendo y le dije, pero eso, yo lo único que veo es la calle pavimentada. En aquellos tiempos era de tierra. O sea, realmente nos hemos olvidado de lo que nos ofrece la Constitución de la República de El Salvador, que es lo que el amigo Efraín está pidiendo y exigiendo con sus compañeros, con sus hermanos salvadoreños, que nos cumplan a todos los salvadoreños lo que la Constitución nos ofrece, sobre todo a los más necesitados. Es hora de que recordemos palabras, pensamientos de personas que le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, estuvieron con el pueblo, por el pueblo y sirvieron al pueblo, como Enrique Álvarez Córdoba. No se me olvida mencionar este nombre, que lo tildan de esto, que lo tildan del otro, etcétera, etcétera. Veamos el ejemplo, si las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Hay malos millonarios y hay buenos millonarios, igual que hay malos militares y hay buenos militares, pero es hora de que el bien sobresalga ante el mal. Aquellos hombres que tienen mucho dinero, aquellas familias que tienen mucho dinero y han hecho conciencia en el pasar de los años de todo lo que ha pasado, tienen el deber de reflexionar y enmendar los errores que hayan cometido sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera, y darle a este pueblo, a esta mayoría del pueblo, la oportunidad de una vida más digna, una mejor vida. Así es que le agradezco mucho a Efraín. Vamos a continuar con Daniel Hernández, que es de la Fundación de Lisiados del FMLN, Funde Lidi. Adelante. Sí, buenas noches. Miren, sí, la verdad es de que ya decían aquí los oficiales qué es lo que pasó durante la guerra. Ellos han relatado parte de los acontecimientos para que llegáramos nosotros a enfrentarnos, jóvenes, campesinos y gente pobre, porque durante estuvo la guerra no íbamos a ver millonarios combatiendo ya con el campesino, no íbamos a ver apellido. Yo me acuerdo cuando hacíamos prisioneros no hallábamos un apellido Jaiz, un apellido Cristiani, Girola. Esos apellidos estaban en la colonia Escalón o fuera del país estudiando, mientras nosotros, los salvadoreños, matándolos entre hermanos, para hoy andar unidos, peleando por un derecho que no tendríamos que andar así, pues si los acuerdos de paz rezan que el Estado tutelará la reinserción laboral y productiva
de los excombatientes, más que todos los lisiados de guerra, y ha sido creada una ley, pero estos gobiernos del partido Arena la han tirado por el piso. Hoy dicen que cuando uno llega a la asamblea dice, bueno, hablar de lisiados es hablar del pasado, no toquemos esos temas, no les conviene, no lo quieren tocar. Pero yo quiero decirle al pueblo salvadoreño, el que olvide, el que se fue a un hoyo y no se acuerda que ese hoyo existe, puede volverse a ir. Nosotros, como combatientes, lisiados de guerra, no queremos que haya más enfrentamientos en este país. Y ahora es la oportunidad del pueblo. Porque miren cómo son de pícaros estos gobernantes que tenemos. Tratan de asustar con el petate del muerto. Se inventaron 40 grupos armados. Qué cobardes estos, hombre. Si hay un delincuente y hay autoridad, y la autoridad se va a quedar diciendo que ahí está un delincuente, ¿por qué no lo capturan? Y lo ponen a la orden de los tribunales. ¿Por qué no los agarran? Y bueno, nosotros hace poquito hicimos una marcha para repudiar ese insulto al pueblo, pues. Porque ese es un insulto que están diciendo, hay 40 grupos armados solo porque le conviene al partido Arena aterrorizar al pueblo, asustar con el petate del muerto. Nosotros salimos en ropas menores, camuflajeados, para decirle que éramos el grupo 41, porque ya iba a decir para decirle que éramos el grupo 41. Y fuimos a casa presidencial. Y miren, dicen que es un gobierno de puertas abiertas. Y nos trataron, nos esperaban con antimotines, armados con fusiles de guerra M16, Galil. Imagínense, qué gobierno de puertas abiertas tenemos. Nosotros queremos decir algo. Nosotros como lisiados de guerra, creo, como decía mi camarada aquí, Efraín, somos el ejemplo bien claro de reconciliación. Porque claro, yo cuando me veo la pata me imagino que Efraín me la voló. Y cuando él se ve la pata de él, se le imagina que yo le puse la mina para que la pisara. Entonces, pero sí, nosotros hemos entendido que somos pueblo y somos hermanos. Y saben, los que estuvieron involucrados en esta guerra, que son los pícaros de aquel momento, los norteamericanos, hoy se olvidan de nosotros. Se olvidan de nosotros. Y hemos llegado allá en marchas a decirle al embajador, el embajador que estaba anteriormente, que Charlie Glazer, que en una carta nos respondió que él no sabe qué pasó aquí en este país y por lo tanto él no podía intervenir ante el gobierno salvadoreño para pedirle que resolviera la problemática del sector. Imagínense a ver en qué planeta vivía ese señor. Entonces, el pueblo salvadoreño tiene que estar convencido de algo. Han pasado tantos gobiernos y aquí solo ha gobernado la derecha en función de un grupito, que no sale del escalón. Ese grupito no vive ya en las zonas marginales por la terminal. Ese grupito se ríe de nosotros cuando nos ven allá en el campo, cuando ven las señoras de los mercados, que son las que les dan el voto. Se ríen de ellos porque pasan por el aire. Y aquí hay un montón de gente que dicen que son areneros. Con el respeto que merecen, son ignorantes, hombre. Son ignorantes. Ellos no son areneros, son unos pobres ignorantes que a través de los medios de comunicación les han metido que el patriotismo es matar al hermano. Eso no es así. Nosotros como salvadoreños tenemos que ver el país como un país unido, un pueblo que merece un cambio, un pueblo que merece no que lo tengan reprimido, que le van a quitar el trabajo. ¿Por qué? Porque usted piensa como que por un color negro o por un color blanco ya no va a tener derecho a vivir en este país. No puede ser. Este país es nuestro y este país, la mayoría, dice el señor Ávila, que somos más los que queremos paz. Por supuesto que queremos paz. Si hay un montón de hombres y mujeres que a esta hora están pensando que no han cenado sus hijos. Hay un montón de hombres y mujeres que a esta hora están pensando que no tienen cómo poner sus hijos a la escuela. Hay un montón de hombres y mujeres que no saben qué van a hacer para poder sacar adelante a sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí, entre más ignorante es el pueblo, mucho mejor para el poder económico. Y quiero decir algo, nosotros nunca vimos a la Fuerza Armada como enemigos de nosotros. Nosotros la vimos como un instrumento del sistema para seguirse manteniendo en el poder económico de este país, valga la redundancia. Nosotros nunca vimos a la Fuerza Armada como nuestros enemigos. Nosotros vimos a la Fuerza Armada como parte del pueblo, que engañada o manipulada la llevaron a enfrentarse a nosotros. Y yo creo que si los problemas que el papá del camarada aquí, si los problemas que este hombre visualizaba dentro de la Fuerza Armada y muchos hombres brillantes dentro de este país se hubieran tratado de resolver
por la vía que había que resolvérsela, dialogando, no hubiéramos llegado a enfrentarnos, hombre. Si aquí hay riqueza para todos. Pero lo que pasa es que la riqueza se concentra en un poquito, en muy pocas manos. Y en función de mantener ese poder, nos llevaron a matarnos entre salvadoreños. Miren qué cachimbó. ¿Cómo no? ¿Qué le parece, Daniel? Si, a mí sí me interesaría preguntarle aquí al capitán Marcelo si era posible que la Fuerza Armada se negara a, a combatir precisamente, porque hay otro detalle también aquí, el detalle que, como ustedes ya lo manifiestan, en ese momento pues todos fueron partícipes y de alguna manera ustedes lo veían como instrumento, ¿verdad?, al ejército, pero en este caso también estamos viendo situaciones, por ejemplo, que en las maquilas a las mujeres se les está diciendo que si gana Arena, que si gana el FMLN, pues entonces van a perder su trabajo. Y hay muchas personas que denuncian mediante la radio que están llegando pues gente de Venezuela a hablarles de esa situación de que si gana el frente, siempre como metiendo miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tanto en el tiempo, en el tiempo del que estamos hablando, no hubo una fuerza tan grande que dijera no hacemos nada, o sea la orden que sea, y en este caso podrían las mujeres hacer una huelga de brazos caídos para que la maquila en este caso ya no funcionara si le están exigiendo una cosa como esta, que voten por X partido político. ¿Qué tal si me responde después de esta llamadita? Okay. Bueno, buenas noches, adelante. Buenas noches, ¿nos escucha? Ok, bueno, adelante, capitán. Bueno, yo creo que realmente se están violentando, como decíamos, todo el derecho ciudadano. Es decir, primero hay que ver una cosa. Cuando se habla del contexto de la guerra, precisamente, y del enfrentamiento que hubo de la Fuerza Armada con un sector de la población que se volvió revolucionario acá, creo yo de que venimos soportando, quizás, como decía el general Torrijos en Panamá, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Nosotros hemos venido soportando determinada alienación como pueblo y todavía lo seguimos viviendo. Gente pobre, pero muy pobre, que vota por Arena. Pues. Es decir, si aquí Arena llega al poder por la gente más pobre, la gente que piensa un poquito, va por el cambio ahorita, la que piensa un poco. Pero el analfabeto, el que lo engañan, que le van a quitar los hijos, que van a hacer 1000 cosas, en este caso el Frente o Mauricio Funes. Y el que quiere mantener el estatus. Exactamente, que esa es la cultura que nosotros hemos vivido durante mucho tiempo. Y la prueba es precisamente de que esa cultura no nos deja ser ciudadanos de verdad. Precisamente el enfrentamiento por lo menos llegó a decirnos que debemos de empoderarnos de nuestros derechos ciudadanos. Y aquí los amigos y compañeros lisiados, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN, están en una franca batalla por conquistar sus derechos. Esos mismos derechos que eran pisoteados antes, por igual. Si el soldado en la Fuerza Armada ha sido siempre pobre, campesino, todos los que hemos sido soldados sabemos cuál es el de dónde viene el soldado, de dónde viene todo el contingente, la mayoría, inclusive ni siquiera oficiales han tenido dinero aquí, se han vivido de su sueldito, es decir, y pobres, y una institución armada que debería, por el servicio de alguna manera, para sostener un estado económico de pocas familias, debería haber ganado bien. Es decir, yo recuerdo que inclusive cuando yo ascendía a subteniente, eran 450 colones lo que se ganaban en aquella época. Y eso yo tenía un chero que trabajaba en la ruta, que hacía doble turno, que ganaba 600 colones. Es decir, esa era la realidad de ese tiempo. Le estoy diciendo, entonces, ¿qué sucede? De tanto era alienado como vivía el oficial, el soldado, como vivía el campesino. Si aquí el campesino, es decir, venía como recibiendo una educación para mantener un estado de cosas.
Y a eso nos llevó una confrontación, porque mucha gente del sector de la población sí tomó conciencia de que las cosas no podían seguir así. Y por eso, en este momento, es de nuevo decir, la mujer en el sector de la maquila tiene todo el derecho. Este gobierno le tiene que dar la seguridad necesaria de vida, de empleo, de vivienda, de educación, todo lo que ellos están pidiendo aquí. Es una obligación del Estado salvadoreño condicionar, facilitar este tipo de cosas. Pero hoy tenemos un Estado demasiado débil, un Estado postrado, un Estado debilitado. Casi no hay Estado, casi no hay, porque está al servicio siempre de un poquito de personas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros decimos cambio, vamos en pos de la seguridad que nos pueda dar precisamente el Estado a todos los salvadoreños y no unos poquitos. Es decir, los reclamos que hacen aquí los compañeros, que son precisamente el ejemplo claro de a lo que no debemos de llegar precisamente a un enfrentamiento entre el mismo pueblo. No podemos repetir eso, y por eso es bien trascendental este programa para tomar conciencia de lo que ellos nos están planteando. Si están planteando una serie de reivindicaciones, si queremos verlas como ciudadanos, pero eso que plantean ellos como de sus reivindicaciones, las tiene casi toda la población. Así es, y a mí me llama la atención algo también, que en las campañas, ¿verdad?, se está ofreciendo mucho empleo, mucho trabajo, pero no se ofrece que la institución que está, digamos, velando por los derechos de los trabajadores va a funcionar mejor o va a ser efectiva, porque prácticamente tenemos un Ministerio de Trabajo que básicamente no hace absolutamente nada. O sea, y es porque, y si lo digo es por experiencia, por casos que me ha tocado llevar ante el Ministerio de Trabajo y que no se hace nada. Entonces ofrecen trabajo, pero ¿quién va a velar por los derechos de los trabajadores? Eso no lo dicen. Sí, o sea, pero hay un asunto también. Sí. Dice. Yo me pongo a pensar ya en el aspecto que hablamos en la política en general. Aquí tanto un bando como otro tiene cierto poder legislativo, por así decirlo. A la hora de la negociación, yo pienso que la oposición, llámese FMLN, PDC, PCN, CD, como sea, bueno, señores, ustedes quieren este préstamo, ok, les vamos a dar. Pero eso sí, ahí andan los lisiados de guerra. Queremos que los lisiados de guerra se les cumplan sus derechos. Entonces yo veo esas situaciones. Yo estoy fuera del contexto político. Yo no estoy ni con Arena, ni con el FMLN, ni con el PDC, ni con ninguno. Yo no estoy con ninguno de ellos. Y ya se los dije y se los repito. 2 partidos políticos me propusieron diputación suplente y en el Parlacen, y en diputación de primera diputación de San Salvador, suplencia y suplencia de la diputación de San Miguel. Y se los voy a decir bien claro. Yo, ¿saben qué les dije? Sin andar con paja. Hoy que no estoy acabado, gracias a Dios, hoy que no estoy acabado, no sé si quiero ser diputado, la verdad que no les digo. Entonces, porque yo veo esos contextos dentro de todo esto, tenemos que ser realistas y enfocarnos en la verdad. Mira, tenemos otra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo no? Sí, bueno, con respeto para todos los militares, ¿verdad?, que están ahí presentes. La Fuerza Armada como institución ha sido instrumentalizada históricamente. Ha sido el brazo armado que ha tenido la oligarquía, ¿verdad?, para mantener y garantizar sus intereses. Ahora, que hay, digamos, elementos que han recapacitado, ¿verdad?, y que se están reivindicando, pues, en buena hora. Nosotros como pueblo, pues, verdad, lo vemos que con agrado de que hay gente con mente progresista, pues, como ellos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, y los excombatientes de los dos frentes, que no se den golpes de pecho, hombre, ¿verdad? Los de las Fuerzas Armadas y los del FMLN. Ahí a ningún dirigente se le acató las órdenes. Como pueblo, como organizado, se luchó por una convicción, ¿verdad? Por algo que nosotros estábamos conscientes, porque yo también fui excombatiente del frente. Y nunca, digamos, voy a decir de que fui engañado o que yo le obedecí órdenes a la gente de arriba. No, lo hice por convicción propia, ¿verdad? Y así es que, por lo tanto, y ahora que se está dando el paso de unificación para defender, digamos, sus intereses, también como salvadoreños, pues, estamos en afán de una reconciliación, y esto es una muestra, ¿verdad?, un ejemplo que le estamos dando a los políticos, ¿verdad?, que cuando se trate
ver los intereses de la población, pues, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta y con seriedad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Le vamos a dar pues espacio a nuestros amigos. Bueno, yo quisiera decirle a este señor, ¿verdad? Nosotros aquí no venimos a dar golpes de pecho. Aquí venimos a hablar de lo que hemos vivido y de lo que nos espera en el futuro. Porque si nos vamos a estar buscando culpables aquí, nunca vamos a salir del llanto. Y aquí la realidad es de que estamos en un momento crucial en el cual podemos darle un viraje distinto a este país, que tenga mejores oportunidades el pueblo, mejores condiciones de vida, derecho a salud, derecho a educación, derecho a vivienda digna, y decirle algo al pueblo salvadoreño. Miren, los chuchos cuando nacen, a los 22 días a más tardar abren los ojos. Y aquí hay gente en El Salvador que se mueren de viejos y nunca abren los ojos. Pueblo salvadoreño, por Dios, no podemos seguir así. El cambio es de nosotros. No lo va a cambiar ni Ávila, ni Cristiani, ni Mauricio Funes, sino somos el pueblo que lo cambiamos. El que vive mal es el pueblo, no es la oligarquía de este país, somos nosotros. Y quiero decirles algo también. La Fuerza Armada, como decían los oficiales aquí, ha tenido diferentes corrientes. Y en el pueblo, en la sociedad general, han habido diferentes corrientes. Pero sí, sinceramente, es tiempo de cambiar. Miren, nosotros como sector de lisiados de guerra, hemos venido en una lucha desde que terminó la guerra conjunta, una lucha conjunta en la cual en aquel momento nos veían como héroes, y tanto de uno como otro. Pero ahora somos el desperdicio de la sociedad. Y si no, pregúntenle a Villalobos. Pregúntenle a Villalobos dónde está hoy y sus combatientes qué. O pregúntenle a otros dirigentes y sus combatientes qué. Y lo mismo nuestros hermanos lisiados de la Fuerza Armada. Pregúntenle a la Tandona. ¿Y la tropa qué? Entonces, es momento de cambiar. Y el cambio no lo va a hacer ninguno. Lo vamos a hacer el pueblo salvadoreño. ¿Cómo no? Adelante, Fernando. Sí, nosotros como sector Fuerza Armada le diríamos primero al candidato Mauricio Funes que nosotros creemos en él, creemos que va a ser nuestro futuro presidente. Le pedimos que no se olvide del pueblo salvadoreño, del más pobre, especialmente de los lisiados, cuando él esté ya con su investidura. Y tenemos fe y confianza que trabajaremos y el pueblo trabajará para que él sea el presidente de El Salvador. Y decimos que el otro candidato de Arena, Rodrigo Ávila, a nosotros lo da igual en el aspecto de que este señor es el continuismo. Así lo vemos los lisiados de guerra. Es el continuismo. Si en 20 años no se pudo trabajar para que el pueblo tenga una vida mejor, para que no hubiera tanta inseguridad en este país, para que no hubiera tanta pobreza, pues entonces no va a venir a cambiar las cosas de un día para otro, como este señor lo está ofreciendo, tanto que ofrece empleo, que ofrece 1000 cosas, pero en 20 años no lo pudo hacer. A nosotros estamos seguros que si este señor es el continuismo, que este señor seguiremos pisoteados, si los toca siempre la lucha de calle, si este señor continúa, cosas que solamente que sea un desastre y hubiera algo sobrenatural, él puede continuar. Esperamos que el pueblo sea inteligente, que el pueblo trabaje, que el pueblo esté consciente, que el pueblo salga a las calles masivamente el día de marzo, el 15 de marzo, pensando en sus hijos, pensando en su futuro, que se enfrente a su realidad económica, a su realidad que está viviendo, y allí sabemos que todo va en beneficio de un país, de un futuro mejor, de una vida que va a mejorar y una vida mejor, y eso única solamente se logra con el cambio. Muchas gracias. Muy bien, Leonel quería opinar. Sí. Adelante. Pues hombre, su participación nos llena de orgullo a todos y lo felicitamos. Yo quería hacerle un llamado a cualquiera de los dos candidatos fuertes, pero más que todo al candidato del FMLN. Si algo vamos a sacar claro aquí, es que si él llega a una posición de ser electo en el próximo gobierno, una de las cosas que debería de hacer es llevar gente de base a posiciones de mando político, porque los únicos que van a poder defender los derechos de los compañeros de ustedes son ustedes, no algún abogado que ande por ahí, o algún experto, o algún encopetado que se dice analista. Deben de ser ustedes. Entonces le mandamos un pequeño mensaje a los candidatos
Si van a ganar algo, acuérdense de esta gente, hombre, y denle posiciones aunque puedan hacer algo por sus compañeros, porque aquí el único que va a representar a un licenciado de guerra es un licenciado de guerra. Y la otra cosa está en el Ministerio de Trabajo. Dejemos de estar llevando amigos y gente que nos haga el maquillaje político. Llevemos gente que de veras den servicio. Y de nuevo, si se quieren reflejar en un pueblo que les está pidiendo, les está exigiendo servicio, pongan un sindicalista. Ya es hora que nos empecemos, que no solo ocupemos esta base para que vaya a servir de carne de cañón cuando los señores en el Escalón y en los otros barrios aquí se toman su whisky. Vaya, pues desgraciadamente esta gente, ya sea por cultura política, porque esos son los privilegios que han heredado y no se fijan las fallas que hacen y cómo se alejan de este país. Hombre, pero también los gobernantes, denle no solo mejor trato a esta gente que peleó, denle poder político, porque ustedes son los que ponen dirigentes, y esta gente, así como fue capaz en la lucha, también es capaz en cualquier dirección. Y vaya que sí. Bueno, les agradecemos a todos la participación y bueno, sus últimas, algo más breve que agregar. Comentario de cada uno ya para despedirnos del programa. Bueno, un comentario, nosotros como Fuerza Armada, primero, es la reflexión, una reflexión profunda en la situación que vivimos a todo el pueblo salvadoreño y todos los lisiados y todos los soldados y que están de alta en este momento, a todos y todos sus familiares, que sepan de que no hay ningún temor en un cambio, que es un cambio, que la Fuerza Armada, sin ni cabe duda, los soldados tendrán una vida mejor, se trabajará para una vida mejor de ellos. Yo conozco la vida de un soldado, que duro es, y de esta manera sabemos que las cosas, que no le tengan temor y que cambiemos. Y un saludo a todos los lisiados y que aquí estamos para defenderlos a ellos, para luchar por ellos y para trabajar por ellos. Muy bien, también me gustaría que ya en la intervención pues de Daniel nos pudiera decir algunos números de teléfono de las asociaciones para que puedan comunicarse con ustedes. Sí, bueno, agradecerle a toda la audiencia de Radio Escanal. Sabemos que es una gran audiencia por la oportunidad que nos han permitido entrar en sus hogares y decirle que nos pueden llamar a los teléfonos, a los de Alfaes, 2270-0406 y el de nuestras oficinas, el 2242-1233. Bueno, decirle al pueblo salvadoreño que el cambio viene y el cambio es de nosotros. Si queremos mejorar nuestras condiciones de vida, si queremos mejorar nuestra situación socioeconómica, que nuestros hijos vayan a la escuela, salud, que muchos de nosotros se nos mueren, muchos niños cuando nacen porque no hay tratamiento para esas madres. Si esas mujeres que trabajan desde que amanece a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de empleadas domésticas, no tienen seguro social, las maltratan, las echan cuando quieren, si protestan, que voten por el cambio. El cambio es de todos y es para todos. Muchas gracias y buenas noches. ¿Cómo no? Capitán. Bueno, yo creo que el momento de toda la ciudadanía viene. Yo creo que sí es necesario conquistar esa ciudadanía, es decir, ir por el cambio. No hay que tenerle temor realmente, la población tiene que acudir a su destino en este momento con el precisamente buscando el cambio, pero el cambio que nos dé precisamente lo que hemos visto aquí con los compañeros lisiados, un entendimiento, una reconciliación y, por qué no decirlo, un diálogo con nuestra conciencia histórica, presente, para ir construyendo el futuro. Yo creo que este momento ha llegado y a todos los salvadoreños, conciudadanos, les decimos, alistémonos y estemos aprestos para precisamente buscar ese cambio que este país y la nación necesita. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados de ahora, pues, y decirles a todos ustedes allá en casa que nos han acompañado, que ha sido un gusto llevar a cabo un programa más de La Hora del Patriotismo. Se despide pues de este programa y de ustedes y deseándoles una feliz noche, su amiga Yudice Sánchez Martín. Bueno, Yudice, heroico y valiente pueblo salvadoreño, pasen muy buenas noches, que Dios nos bendiga, que la esperanza de un mañana mejor
la retomemos de cuando mi capitán general Gerardo Barrios dijo en aquella madrugada de su fusilamiento, a donde unas familias oligárquicas y malos dirigentes de la Iglesia Católica de aquel entonces lo fusilaron: cuando amanezca, me fusilan ahora porque el pueblo duerme, pero cuando amanezca, el pueblo estará despierto y verán las cosas de otra manera. Al amanecer, tiraron a la Fuerza Armada de aquellos tiempos, a la policía, y él no se refería a hace más de 100 años, no se refería a aquel amanecer de ese día, se refería a esta época, ¿verdad?, en que el pueblo salvadoreño ha ido despertando. Madre Santa, Gloria Villafañe, viuda de Claramón, primera dama de la nación, por voluntad del pueblo salvadoreño, que Dios la bendiga, la amo mucho, a mi esposa, a mis hijos, pero sobre todo, amo a Dios sobre todas las cosas y amo al valiente pueblo salvadoreño. Que Dios nos bendiga y nos ilumine siempre. Muy buenas noches, amigos de la comunidad La Mora. Estamos con ustedes, y para todos los salvadoreños, visiten esa comunidad todos los miércoles, sábados y domingos. La salida de los guías turísticos es a las 8 de la mañana. Éxito, pueblo salvadoreño, que Dios nos bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Estás con AM700. Tu radio. La radio eres tú.